Buenas bendiciones. Somos el grupo C, el cual está conformado por María Celeste, Rebeca Angelina, Celeste Méndez, Mercy Yot Gómez, su servidor Idekel Frías y Fabiola de la Rosa. Estaremos tratando el tema la lingüística, siendo el primer punto a tratar la introducción de la lingüística. La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. Dicho esto, pasaremos al segundo punto, que son los conceptos. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, pero en los textos de la lingüística no es cualquier lenguaje, es un lenguaje oral. El lenguaje es vehículo de comunicación. Manuel Seco dice que comunicar es hacer saber a otro lo que uno piensa, siente o desea. También el sistema que utilizamos para expresarnos es el habla, pero no es la única manera de comunicarse. Hay muchas maneras que sirven para la comunicación, tal como el lenguaje de signos, el textual o el simbólico. Existen varios enfoques para estudiar y describir las lenguas y los cambios habidos en ellas. De cualquier forma, cada uno suele tratar los sonidos o fonemas de la lengua, fonética y fonología, la forma de las palabras, morfología y formación de las palabras, y las relaciones de las palabras en la oración, o sea, sintaxis. También se estudia el léxico y el significado de las palabras de una lengua, semántica. Ahora pasemos al tercer punto, que es la lingüística y sus características. La tarea de la lingüística será demostrar la esencia de la función social del lenguaje, hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que pueda ocuparse, lo que equivale a hacer la historia de las familias de lenguas y a construir o reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia. Sus características, es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Se exterioriza con el uso de los signos a través de la lengua y el habla. Es racional, debido a que requiere el uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. Se puede manifestar de manera verbal o no verbal. La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de la organización y características de una lengua, en conjunto con sus ramas, la gramática, fonología y semántica. Mientras, los ejemplos de comunicación lingüística son la interacción verbal de dos personas cara a cara, la comunicación mediante mensajes escritos, ya sea en soporte de papel, o sea, un mensaje deslizado bajo la puerta, o en soporte eléctrico, como se hace actualmente, un mensaje de texto. Toda señalización de tránsito, que un conductor sea capaz de entender y prever peligros en la vía, el lenguaje de los sordomudos y el mensaje de cualquier anuncio publicitario audiovisual. Y ya para ir terminando, entraremos a los filósofos, siendo el primero Sócrates. Sócrates sostiene que la comunicación debe cumplir las siguientes funciones: restaurar el valor del lenguaje como vehículo de significaciones objetivas y válidas para toda la comunidad humana, hacer preguntas de tal forma que el hombre llegue a descubrir esa verdad por sí mismo mediante la razón natural. Y el segundo filósofo es Martin Heidegger. El lenguaje es uno de los ejes fundamentales de la filosofía heideggeriana, posterior a las Quere. Heidegger lo aborda desde una perspectiva ontológica y fenomenológica que busca acceder a su esencia de una manera directa a partir de la experiencia de su propio acontecer. Y el tercer y último filósofo es Aristóteles. El lenguaje significa a las cosas, pero las palabras no son las cosas, y no podríamos mediante el discurso presentar las cosas mismas, sino presentarlas mediante sus nombres. Esto comprendía Aristóteles. Y finalmente, el lenguaje es uno de los sistemas de mayor importancia dentro de la sociedad. Cuando existe una correcta estructuración del lenguaje en un individuo, éste es capaz de referenciarse de su medio ante otras personas. Juega también un papel importante en diferentes ámbitos de su vida social. Es cuanto, muchas gracias.